Amigos, como siempre un placer saludarles en este su espacio, Andares por la Historia. En esta ocasión invité a un personaje que sabe de esto para hablar de otro personaje del que poco se sabe. Por lo menos en Colima poco sabemos, no obstante la vastísima serie documental que de él habla, que lo refiere de diferentes formas, por todas sus facetas, como ciudadano, como militar, como familia, como gente de Colima, como gente de otro estado oriundo, como un personaje nacional, un personaje que fue vital en el porfiriato y que en mucho el porfiriato en sí no se podría concebir sin la presencia de este individuo. Me refiero al general Ángel Martínez, al señor del río, al dueño de Periquillo y de toda esa vasta región que debido al reparto agrario fue distribuida y en algún momento, bueno, pues una gran pérdida la que se genera de parte de este hombre que muere en 1904, habiendo nacido en 1837. 73 años de vida prolífica de un hombre del cual vamos a hablar hoy con el apoyo de mi amigo, el maestro y doctorante Jesús Jiménez Godínez. ¿Cómo estás, maestro? Muchas gracias, estimado Noé, por la invitación. A tus órdenes para poder compartir contigo, que conoces también el personaje, el general Ángel Martínez. Un personaje casi nuestro, Jesús, y lo digo como ameritense, porque fue un personaje que trascendió a su tiempo, que influyó grandemente y que pudo perfilar en gran medida la vocación agroproductora de la región de Armería y de Tecomán. En ese sentido lo conocí, un poquito me adentré en él, pero no tanto como lo has hecho tú. Y yo quisiera que nos hablaras del principio. ¿Dónde nace este personaje? Mira, no son, digamos, tú sabes que en este proceso de reconstruir la vida de este personaje, que debo de adelantarte antes que nada, apasionante por los hechos que vivió, el historiador Francisco R. Almada seguramente consultó primeramente las fuentes sobre este personaje, y él lo ubica en esta región de Ayo el Chico, y otros lo ubican en Arandas, pero es de estos jaliscienses que efectivamente, como lo señalas, pues de otros estados se trasladan a lo que era el antiguo cantón de Tepic, de Nayarit hoy, y a Sinaloa y Sonora. Hablamos de un personaje, Jesús, que por cosas de la vida se ve inmerso en la guerra de reforma, obviamente habiéndose pronunciado el plan de Ayutla y posteriormente en contra de la intervención francesa. Háblanos de esa etapa. Mira, tú sabes bien que ante la amenaza esta, cuando Juárez vio que se venía la amenaza de la intervención, conformó, digamos, militarmente por regiones de la República, ¿no? Estamos hablando del general Ángel Martínez digamos, bajo las órdenes del general Ramón Corona, en la división del occidente del glorioso ejército republicano que se conformó para hacer frente al más poderoso ejército del mundo de la época, que eran pues las fuerzas que mandó aquí el emperador Napoleón III de Francia, y que entre esos miles de soldados con mucha experiencia militar, pues venían suavos, venían austriacos, venían belgas, y que dejaron pues aquí muchas señales también culturales, obviamente. Entonces le toca al general Ramón Corona hacerse frente para enfrentar ahora sí que a las huestes del general Bazaine, y que en la región al general Castani, que es el que se encargó aquí de la región del occidente y del noroeste. Y hay refriegas, Jesús, en regiones conocidas por muchos ahora, por ejemplo, Talpa, Autlán, todo esto hay refriegas por parte de estos personajes. Sí, qué bueno que tocas el punto. Es apasionante descubrir, pues, encontrarse con las evidencias y ver que el general Martínez se inicia precisamente en esta región de Talpa. Ahí empieza con su batallón, formando parte ahí precisamente bajo las órdenes de Ramón Corona, en la guerra de reforma de 3 años. Estamos hablando que se habría iniciado militarmente muy joven,
a los 20, 21 años, en el 58, 59, cuando empiezan las hostilidades de esta guerra de 3 años. Que es la guerra entre conservadores y liberales. Efectivamente, fue la guerra por, tú sabes que pues los liberales triunfan, como lo señalaste hace rato, del pronunciamiento de la Revolución de Ayutla, triunfan, se viene la Constitución, y obviamente el rechazo de la parte, digamos, conservadora, y se vienen las hostilidades, el enfrentamiento, y hay estos bandos, ¿no? Y en el bando republicano está precisamente pues con Juárez, el general Martínez, el general Ramón Corona, Escobedo, Porfirio Díaz acá en Oaxaca, varias, digamos, varias divisiones, ¿no? Para hacer frente al... Le toca estar en el bando ganador en la guerra de Reforma, le toca estar en el bando ganador durante la intervención francesa, y háblanos de la Zonada en Sinaloa, Jesús. Bueno, mira, para llegar a la Zonada, brevemente, el general Martínez, bajo las órdenes superiores de su general en jefe, que fue Ramón Corona, es comisionado, digamos, de hacer frente a los intervencionistas en el sur de Sinaloa. Época gloriosa, de triunfos contundentes y de extrema violencia, estimado Noé. Se le ha enjuiciado al general Ángel Martínez por sus métodos violentos de combate, porque cargaba, algunos dicen, una horda de macheteros, ¿no? Porque el instrumento que utilizaban ellos eran efectivamente pues guadañas, machetes, ¿no? Algunos técnicamente, para encubrir lo rústico de esta arma, le llaman espadas militares. Eran Pero machetes. En realidad era un machetero, y imagínate tú, ¿no? Violentos, ¿no? Que habría reclutado, digamos, sus fuerzas de expresidiarios y ahora sí que de paisanos de la última escala, digamos, socialmente, en estas regiones, para hacerse de ese batallón, digamos, de ese grupo de los macheteros, y que pues cometieron, digamos, hicieron frente con esa arma rústica, ya sabrás, ¿no? Pero la otra parte también, las huestes del mayor ejército del mundo de la época, pues también cometieron atrocidades, ¿no? Entonces se dio, ahora sí que una guerra a muerte y sin cuartel. Para justificar el uso de su método de lucha, el general Martínez dice que no podía, lo argumenta, que no podría haber actuado él de otra manera, porque si lo hubieran detenido los invasores, le habrían aplicado la misma. Acuérdate que hubo el decreto, ¿no? Por uno y otro lado, ¿no? En represalia una parte y el otro para el decreto de muerte, ¿no? De Maximiliano, que sin juicio, de la manera más rápida, porque no querían cargar con prisioneros, había que ejecutarlos, de uno y otro bando. Es decir, el decreto de la muerte, que se le aplicaron a los mártires de Tacubaya, se lo aplicaron a otros militares liberales también. Y en una forma muy... haciendo escarnio, pues, porque exhibían las cabezas de los adversarios. Sí, mira, y para decirte así, el general Martínez aplicó esa táctica en correspondencia, ahora sí, mortal a los invasores, ¿no? Y el general Martínez se cubrió de gloria en el sur de Sinaloa y fue comisionado después para hacer frente a los propios intervencionistas en Sonora. El general Martínez es reconocido en la historia como uno de los, el más que liberó a la región de Sonora de la intervención francesa. Se retiraron, efectivamente, pero en el combate el general Martínez fue determinante. Ahí obtuvo gloria militar y también ascensos importantes. Terminó a finales del 67, su etapa militar en Sonora con gloria. Posteriormente se recoge a Mazatlán y que empieza la otra etapa. La etapa, digamos, un tanto ya cuestionada por el propio gobierno republicano con Juárez a la cabeza, que fue precisamente la Zonada. Una rebelión donde se compite con el general Domingo Rubí, otro liberal puro de las fuerzas de Juárez, con quien Martínez había hecho, digamos, habían formado parte del mismo bando republicano, ¿no? Pero cuando Juárez lanza la convocatoria para las elecciones y volver al país, digamos, a la vida civil, a desmilitarizar, digamos, ahora sí que
el gobierno, ya se había dado el triunfo de la República con la caída y posterior ejecución de Maximiliano, y con esa, digamos, vocación cívica que tuvo Juárez, pues determinó lanzar la convocatoria para renovar los poderes locales y la propia presidencia. Acuérdate que él compite con Porfirio Díaz, y es otro capítulo. Porfirio Díaz agarra el camino de los ambiciosos también, pero esa es la historia, ¿no? Entonces la convocatoria generó mucho activismo político entre los militares, y hubo una secuencia de alzamientos o de pronunciamientos, como se les dice. Entre ellos, uno de los primeros fue el de Sinaloa, que precisamente un grupo de generales, de oficiales militares que habían combatido a los franceses, vieron en Martínez el personaje cubierto de gloria para hacerlo el candidato que compitiera con la otra planilla, la de Domingo Rubí como candidato a la gubernatura de Sinaloa y de Juárez a presidente de la República, y la de Martínez para gobernador y Porfirio Díaz para presidente de la República. Sí, capítulo apasionante. Una convocatoria que hay que apuntar aquí era escénica, pero ellos se la creyeron. Es decir, era escenográfica, porque Juárez en ningún momento daba indicios de dejar el poder en ese momento. Bueno, estamos hablando, estimado, que por las condiciones que enfrentó el propio presidente legítimo y luego presidente triunfador y vuelto al poder, se ha dicho por muchos historiadores, pues, que si uno ve con la óptica del presente aquellos personajes, puede decir, no, pues autoritarios, ¿no? Pero mira, un hecho muy importante en ese sentido. El gobernador de Colima en ese entonces, Ramón R. de la Vega, le mandó una carta, y por ahí habrás visto en el periódico oficial, hay evidencias, comentándole, bueno, señor presidente, pues sería bueno que usted ya no compitiera. Y Juárez, con la sabiduría que le caracteriza, según he encontrado yo, le dice, no, aún no, estimado Ramón, vamos a consolidar, por decirlo así, la República, y no era tiempo para hacer ese cambio. Bueno, se murió, ¿eh? No podemos decir si estaba en esa transición de... Lo que sí es claro, estimado Noé, para despejar, digamos, un análisis, en mi opinión, contra Juárez por autoritario, lo que sí podemos decir es que estaba abriendo la vida civil, dio evidencias de querer establecer, digamos, la república, ¿no? De quererla, en la medida que disminuyó el número de las fuerzas militares, de haber como 80,000 militares, creo que se planteó la disminución a 20,000 o 30,000. Estamos hablando... La bajó mucho. Y no podía ser de otra manera, porque acuérdate tú que estaba Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada era un personaje bastante ilustrado y tenía vocación por la vida cívica y republicana. ¿Sí? Caso contrario, y se comprobó después con Porfirio Díaz, ¿no? Que es un militar ambicioso que llega al poder a través de una sonada, como fue primero la de la Noria y luego el plan de Tuxtepec, ¿no? Entonces se hizo del poder mediante esa forma violenta. Y no lo dejó igual. Y no. Entonces, bueno, pero ahí está ese capítulo. Entonces se cierra ahí, ¿no? Es apasionante el capítulo del general Ángel Martínez como gobernador, como autoproclamado gobernador de Sinaloa, porque creo yo que si se analiza ese capítulo se van a encontrar muchas interesantes evidencias sobre la vida política del país, que no nos asombraría verlo, compararlo con hechos recientes en algunas partes de la República, ¿no? Como es bueno, ya sabes, el uso de las dos posiciones, una centralista federal, que era la del presidente Juárez, y otra de los empresarios, y en este caso comerciantes locales, que apoyaban a Martínez en Mazatlán particularmente. Un hecho que lo lleva al exilio, un hecho que después del exilio lo trae en su rehabilitación militar y le permite, pues, reincorporarse prácticamente a la vida civil, a la vida gubernativa que le estaba dando ya el sistema en el cual él ya había encajado muy bien. Pero viene otra etapa de crisis, otra etapa muy cuestionada de este personaje, que es la guerra contra los yaquis. Pero de eso nos va a hablar el maestro Jesús Jiménez Godínez al regreso del corte. Continuaremos.